8. Kasnanin. Mas na kuna tu biblioteca niya charingichi. Listo, ¿verdad? Cuatro, 6. Dice la palabra del Señor. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor? Kunantuta parlasanini o rikusun ninchi dispakshimipi. Bueno, así te suyaso, Nacho. Listo, ya. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Amén, muy bien. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale hermano, voy a escuchar la palabra del Señor. Así que por favor no me interrumpa. Dígale hermano a su hermano o hermana que está a su lado, dígale. Dígale con confianza, dígale, hermana, por favor no me interrumpa porque voy a escuchar la palabra del Señor. No mi palabra, sino más bien la palabra del Señor. Listo, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra. Voy a demorar unos 30 minutos. No voy a demorar más porque no les quiero cansar, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar el programa. Pero antes de desarrollar el programa, quiero redactar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Hoy en esta tarde vamos a aprender o vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro apóstol Pablo, la segunda carta a su hijo amado Timoteo. Amén, hermanos. Pablo escribe esta carta ya en los últimos días, cuando él estaba a punto de morir. Esta carta escribe Pablo. Como ustedes saben y conocen la historia, relata en la palabra del Señor, dice que Pablo estaba 2 veces encarcelado, o sea que 2 veces cogieron preso a él. La primera vez que cogió preso fue liberado, pero la segunda vez que coge preso ya fue a Roma, escoltado, llevado, maltratado, y ya iban a sentenciar a muerte. Entonces, en esta situación, Pablo escribe a Timoteo. Timoteo era el hijo amado en la fe del Señor. No era hijo de sangre, pero era hijo espiritual. Pablo había evangelizado a Timoteo en el primer viaje que él hace. Entonces Timoteo era su hijo amado de Pablo. Entonces esta carta Pablo escribe a Timoteo en los últimos días de su muerte. Amén, hermanos. Entonces de eso hoy en esta noche quiero compartir la palabra del Señor. Pablo en esta carta nos enseña también para la iglesia de hoy. Amén, hermanos. Entonces vamos a analizar un poquito qué nos enseña esta carta de Pablo a Timoteo. Como redactaba, dice que Pablo estaba en su momento ya
a punto de partir de este mundo, ¿verdad? Entonces, Pablo pasó muchas cosas en el transcurso durante 30 años aproximadamente. Él estuvo predicando la palabra del Señor. 30 años. Después de 30 años, Pablo ya tuvo a Pablo llegó el tiempo ya de partir de este mundo. Entonces, él escribe esta carta a Timoteo. Por eso dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y solo a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo había atravesado muchas cosas. Cuando aquel hombre fue cogido preso, fue maltratado, fue difamado, fue hablado, fue de todo. Pero a pesar de todo eso, Pablo nunca pierde esa fe en el Señor. Ahora, para nosotros en nuestra vida o para la iglesia de hoy, también llevamos muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes nos llevan tal vez aflicciones en nuestra vida, fracasos, muchas cosas, ¿verdad? En nuestra vida llevamos tal vez en nuestra familia, en nuestros hijos, muchas cosas, tentaciones, en fin, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña que a pesar de tantas cosas, que nosotros también debemos permanecer en la fe del Señor. ¿Cuántos de nosotros pasamos muchas cosas, verdad? Pero en esta carta Pablo nos enseña que nosotros también debemos seguir adelante. Hoy actualmente, en el mundo que vivimos, hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Hay sicariato, hay secuestro, hay robo. Hoy por hoy ya no podemos salir tranquilamente de la casa, salimos con ese miedo. Hay muchas cosas. Pero en medio de eso, Pablo nos enseña que nosotros debemos guardar esa fe, esa seguridad. ¿Y cuántos de nosotros, como seres humanos, tenemos miedo, verdad? Tenemos miedo a salir, tenemos miedo tal vez cuando vemos unos motorizados. Hay tantas cosas en nuestra vida. Pero Pablo insiste o nos enseña que nosotros debemos guardar la fe, la seguridad en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos un voto de aplauso por eso? La esperanza es en Jesucristo. La esperanza tenemos en Jesucristo. Porque Él nos amó, nos redimió, nos compró. Y por esa fe en Cristo, nosotros tenemos la esperanza. Qué alegría cuando nosotros alabamos, cuando nosotros glorificamos al Señor, ¿verdad? Nos sentimos gozosos, nos gozamos en el Señor. ¡Qué alegría! Entonces, en medio de tantas cosas, estamos aquí, dando gracias a Dios. En medio de tantas cosas. Usted no está por gusto aquí sentado, sino vino a alabar y glorificar al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Al Dios que nos da salud, vida, al Dios que nos cuida, nos fortalece, a ese Dios. Entonces Pablo nos enseña en esta carta a Timoteo que él, a pesar de tantas cosas que él estaba pasando, él permanecía en la fe.
¿Y cuántos de nosotros queremos permanecer en la fe? Pablo dice que ha peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Él estaba ya a punto de morir. ¿Y cuántos de nosotros hoy en esta noche, si estuviéramos en la condición de Pablo, dijéramos eso? Pregunto yo, en una condición como estuvo Pablo, ¿qué diría usted? Pablo ya estaba a punto de morir. Ya habían sentenciado que él iba a morir. Cuenta la historia, o en la palabra del Señor nos enseña, dice que Pablo ya estuvo sentenciado en Roma. Y la sentencia en ese día, o en esos días, era que a Pablo iban a decapitar, iban a cortar el cuello. Esa era la sentencia que Pablo tenía. Y muchos de los apóstoles fueron muertos de esa manera. Muchos que predicaron la palabra del Señor. Y aún Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y murió por nuestras culpas, por nuestros pecados, en el cruz del Calvario. Y solo por creer en Él, hoy tenemos la vida eterna. Amén, hermanos. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio de seguir o de servir al Señor. Entonces, hermanos, no pierdan esa fe, esa seguridad en el Señor. Hoy en esta noche les animo. En medio de tantas cosas en nuestras vidas, nosotros debemos permanecer firmes en los caminos del Señor, como Pablo. Amén, hermanos. Punto 2. Mirando hacia adelante en nuestro llamado a impactar a otras personas. Primer punto era mirando hacia adelante con fe en tiempos difíciles. Amén, hermanos. Mirando hacia adelante con fe en tiempos difíciles. Ese es el primer punto. El segundo, mirando hacia adelante en nuestro llamado a impactar a otros. Amén, hermanos. Voy a preguntar con mucha atención, por favor. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo no solamente miraba su propio futuro, sino que también invertía en la vida en otros como Timoteo. Amén, hermanos. Pablo había evangelizado o había enseñado a Timoteo. Por eso delante decía que Timoteo era el hijo amado de Pablo. La pregunta hoy en esta noche, nosotros tenemos que también tener un legado como hijos del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos un legado? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor a nuestros hijos, alrededor de nuestra familia, a nuestros vecinos, o tal vez en la sociedad, donde quiera que nosotros estemos? Pero Pablo tenía el objetivo no solamente en él, sino también en otra persona. Entonces, para la iglesia de hoy, también es un gran ejemplo. Que nosotros como líderes, o nosotros como predicadores de la palabra del Señor, como cantoras del Señor, tal vez como ministerio, nosotros debemos tener un legado. Panikuna, mas nakuna di comparti kung dice amito pagsimita.
Tal vez y Mauras, ñukanchik pish hapitukushun situación como Pablo, wañuna tal vez hapinga, nacho. Pero pítate ñukanchika sakishu, ñukanchik wañushpa. Tal vez como guagua, tal vez como familia, o tal vez pita, nacho, sakishu. Me recuerda estas palabras que el pastor siempre dice. Pastor dice, tengo que dejar un legado. Y muy de acuerdo con eso. Pastor tiene que trabajar y tiene que dejar un legado. Pero ese legado debe ser un legado con excelencia. Un legado que predique la palabra del Señor. Pablo nos enseña aquí en Timoteo, dice, predique la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Ahí hablan a los pastores. Y también nos habla a nosotros. Si nosotros entendiéramos esto, o en los ministerios entendiéramos esto, hermanos, deberíamos estar alabando al Señor. A veces, muchas de las veces, hermanos, ponemos unos reglamentos para que el departamento cumpla. Pero si nosotros entendemos esto, el mejor reglamento está en la palabra del Señor. Ustedes vienen a adorar al Señor, a glorificar al Señor, entonces deberían dar toda la honra y la gloria. Amén, hermanos. Entonces Pablo tenía un legado, que era Timoteo. Amén, hermanos. Entonces, así que, hermanas, por favor, tienen que dejar un legado. Mama kuna, mas na kuna tikan kuna po usushi kuna ta charingichi. Charingichi, ¿no es cierto? Pero mamito wanshpaka, wanyuspika, tal vez usushi chay kambas lugar ta ocupachon sakin en eso. No solamente como ella, sino que sea mejor. Que sirva con excelencia. Entonces Pablo inspiraba eso. Y pastor decía, yo tengo que dejar un pastor, pero un pastor joven que predique mejor. Y eso es verdad, con excelencia. Debe haber un pastor joven que predique la palabra del Señor, pero que no se desvíe de la doctrina que nosotros seguimos. Y Pablo dijo eso a Timoteo. Por favor, cuidado. Y hoy en esta noche también mantengamos esa sana doctrina que Dios nos enseña en la palabra del Señor. Punto 3. Mirando hacia adelante en los últimos días, perseverancia y fidelidad. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Pablo advierte que en los últimos días serán difíciles. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, blasfemos. Estas descripciones se asemejan a los tiempos actuales, una sociedad enfocada en lo material con un creciente alejamiento de Dios. Pero Pablo también nos da herramientas para seguir adelante en las cosas del Señor. Pablo nos enseña, dice que en los últimos días habrán muchas cosas. Pablo en ese tiempo, ya a punto de morir, había experimentado, había visitado muchos pueblos y habían encontrado con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, y por eso a Timoteo advierte o da una advertencia, dice, mi hijo, cuidado, que en los últimos tiempos habrá muchas cosas. Entonces hoy para la iglesia también estamos en la misma situación. Hoy en el tiempo que vivimos hay muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo advierte, cuidado. Entonces, nos da unos textos para comparar. Pablo, vamos a leer en Timoteo 3, 14 al 17.
Y también 2 de Timoteo 3, 1, 5. Y también vamos a leer 2 de Timoteo 4, 2. Vamos a leer primero 2 de Timoteo 4, 2. Dice así la palabra del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo habla a Timoteo que no tenga miedo de hablar, de predicar la palabra del Señor. Y hoy en esta noche también, hermanos, queridas hermanas, hermanos, no tengan ese temor, no tengan ese miedo de predicar la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, predique la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros estamos predicando la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros compartimos algo de las cosas del Señor? Tal vez en nuestro trabajo, a nuestros clientes, no sé. Pero creo que es hora de que nosotros, como iglesia, como el cuerpo del Señor, nos levantemos y hablemos de las cosas del Señor. Amén, hermanos. Me gusta esta parte cuando Pablo nos enseña esto, con poder y autoridad que Dios había dado a él. Entonces él puede enseñarnos para hoy, para la iglesia. Amén, hermanos. Pablo nos enseña que aún en tiempos difíciles podemos mirar hacia adelante con confianza. ¿Por qué? Nuestra esperanza está en Cristo y en la gloria futura. Tenemos un llamado a impactar a otra vez del discipulado y el ejemplo. Podemos permanecer firmes en la verdad, incluso en medio de una generación que se aleja de Dios. 3 puntos principales. Hoy en esta noche, Iglesia del Señor, quiero animarle. ¿Usted cómo está en su vida enfrentando en su carrera espiritual? ¿A quién estamos impactando, como les decía? ¿Estaremos firmes en las cosas de Dios para perseverar hasta el fin? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, hoy en esta noche, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias a Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.